Hola, esto es Miki Terapia y hoy quería hablar de la locura. Ya hemos hablado mucho de la conceptualización de la locura, no voy a hacer una historia de la locura, lo ha hecho Foucault, pueden ir a leerlo a él. Pero sí tenía ganas de hablar de la memoria, la conceptualización de la locura y los sujetos políticos implicados. En el reel que hice el 25 de marzo, hablábamos un poco de cómo se constituye y se vive la aniquilación y la persecución de un grupo en una nación. ¿Qué tiene que ver esto con la locura? Bueno, de eso vamos a hablar en este video. En primer lugar, cuando hablo de la memoria, voy a tomar a Diana Cordon y a Lucila Elderman. Las doctoras en la memoria en la Argentina hablan de cómo este proceso paradójicamente funcionó como una herencia de memoria social nacido por la última dictadura. Plantean que tiene este dejo reaccionario, que es recordar aquello de lo que estamos en contra. Pero no es simplemente eso, sino también es mostrar las representaciones y los valores que se constituyen y que constituyen un lazo simbólico en la sociedad. Es decir, ¿por qué tenemos que recordar esto? Tenemos una fecha particular. Entonces plantean que allí reside un sustento de la memoria social, que este sustrato cultural de la memoria no recoge acontecimientos crudos, Todorov plantea como memoria literal, sino que es una forma de relatos, de escenas, que condensan un sentido e incluyen valores. Es decir, la reconstrucción de la memoria social tiene en sí vínculos y lazos con los valores y con qué no queremos repetir y con qué sí tenemos ganas en pos del futuro que ocurra. La respuesta a ¿para qué recordar? No la tengo yo. Reconstruir la memoria, las doctoras hablan de las inducciones que pasaron en el proceso dictatorial. Hay algo que me gusta mucho de este texto y es que hablan de las capacidades yoicas, si nos ponemos freudianos en este caso, pueden decirle como quieran, chicos, no sé, las capacidades conscientes, pero de cómo frente a la no respuesta de muchas madres se intentó intelectualizar el, ok, desaparecieron, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos responder a esto que parece que nos supera? De la búsqueda me entero por un cuñado que tenía una vecina que era de un organismo de derechos humanos y le cuenta que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir un grupo de madres que también iban a reclamar por sus hijos e hijas que habían sido secuestrados. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Al principio no se daban cuenta de nuestra presencia y nos quedábamos sentadas o charlando y era suficiente, pero después la policía se dio cuenta y como había estado de sitio tuvimos que empezar a circular. Entonces fue cuando empezamos a dar la vuelta alrededor de la estatua de Belgrano. En cierto momento ya las madres circulábamos, no teníamos el pañuelo todavía y fuimos a una procesión. Entonces una madre dijo, ¿cómo nos reconocemos? Una dijo, bueno, un pañuelo blanco, y una dijo, no, un pañuelo no, un pañal. Tienen un pañal guardado de los hijos, así que el primer pañuelo fue un pañal. Azucena apareció para organizarnos, pareciera que esa fue su misión. Como aparece un ángel a organizar un poco ese caos e irse, porque fue poco el tiempo que ella pudo militar, actuar. Y después desapareció Azucena, Mari Ponce Bianco, Esther Balestrino Careaga, las dos monjas francesas. Que nos aplauden, es como si fuéramos heroínas. No fuimos heroínas. Lo primero fue una cosa absolutamente visceral. Nosotros necesitábamos saber dónde estaban nuestros hijos y salvarlos. Es una cosa que nace de la maternidad y de la necesidad de saber, primero. Después, con el tiempo, nos convertimos en un movimiento de resistencia. Las autoras hablan de diversas inducciones que pasaron en el proceso dictatorial. En primer lugar, y esto ya lo hablamos mucho, y es el sentimiento de culpa. ¿Cómo educó usted a su hijo? ¿Sabe qué está haciendo su hijo en este momento? Es decir, el Estado secuestra, desaparece a ciudadanos del Estado-Nación. Debe ser porque ellos andaban en algo.
Esto recae la culpa en quien fue desaparecido y muchas veces en las familias. Otra de las operaciones que mencionan son la inducción a dar por muerto al desaparecido. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. De hecho, se modificó el Código Civil para forzar a los propios familiares de los desaparecidos a declarar su muerte. Las autoras plantean que estas inducciones construyen y habilitan prácticas, pero lo que querían remarcar en particular es que la disidencia política se planteaba como una falta de adaptación social. De nuevo, esto lo han trabajado un montón de autores. Mica, ya sabemos, esta cuestión de no estar adaptado a la sociedad, bueno, podemos plantear qué es estar adaptado a la sociedad. Y las autoras plantean que todas estas inducciones construyen y habilitan prácticas. Y tomando eso en cuenta, una de las inducciones más importantes que plantean, al menos para mí, es que la disidencia política se planteaba como una falta de adaptación social. Estaba dentro del campo de la enfermedad mental. Cosa que si pensamos que la disidencia política es una enfermedad mental, como que quita un poco el tema de la responsabilidad. Si estamos teniendo en cuenta que estas personas cometieron hechos, van a ser juzgadas como personas con su sanidad mental lo suficiente para tomar una decisión, bueno, eso es otro debate que se los traigo. Las autoras hablan de cómo la detención seguida de desaparición colocó a las familias en una situación traumática, en una situación límite. Y el elemento central, y creo que era lo más angustiante, era la ambigüedad, es decir, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar. Incluso las autoras lo planteaban como psicotizantes por el nivel de desestructuración que podían atravesar. No sabían si estaban vivos, no sabían si estaban en algún lugar, no sabían ni tenían la certeza de dónde, ni de dónde estaban sus cuerpos. Y frente a esto, no todas las familias respondieron de la misma manera. ¿Y cómo se enfrentó a esa crisis familiar, identitaria? Bueno, las autoras plantean que había una dicotomía de qué opciones tomaron los terapeutas, los familiares, los amigos de aquellas personas que habían perdido a sus seres queridos. Por un lado, la respuesta de acatamiento, sometimiento, y por otro, la de discriminación y resistencia. Hablan de una identificación más bien masiva con la norma del silencio. Es decir, el familiar se hacía cargo absolutamente del cumplimiento de la norma y evitaba dar a conocer su situación. ¿Por qué? Porque daba miedo. Porque también temía ser alcanzado por la represión si llegaba a hablar de sus hijos desaparecidos o de sus familiares, seres queridos desaparecidos. Una vuelta a sí mismos de estos mecanismos de censura que provocaba inevitablemente hostilidad y culpa, generando aislamiento y dificultades en el área de estudio y el trabajo. En algunos casos el silencio se mantuvo y en otros no. Con lo cual se instalaron ciertas situaciones de disociación. Las autoras plantean, y voy a citar, a comentarios como: me siento culpable de haber educado a mi hijo en la preocupación por los hombres. Si no lo hubiera educado así, hoy lo tendría conmigo. O yo lo eduqué en el amor al prójimo y hoy no sé si va a volver. Las autoras plantean que esto nos muestra como la inducción del mecanismo de la culpa para que los responsables terminen siendo las familias. Y ahora quiero retomar, ¿no? ¿Para qué sirve recordar? Para poder pensar en los mecanismos del presente. ¿Por qué? ¿Cuál es lo problemático en crear un sentimiento de culpa? ¿Qué nos sirve identificar estas inducciones, estos mecanismos? Porque puede volver a pasar. Y nos sentimos impotentes frente a la culpa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cerrar? ¿No vamos a hablar de eso? Las autoras plantean que la actitud transformadora de la realidad facilita y va creando el reconocimiento de los modelos inducidos, es decir, de los que mencionamos anteriormente. Y además podemos ver de una manera más cristalizada el consenso social dentro de estas inducciones. Y nos permite posicionarnos, nos permite decir, no me parece. Nos permite crear otro consenso social.
como un proceso de transformación activa de la realidad, en donde también nos transformamos a nosotros mismos. George Smith planteaba que los cambios introducidos en el orden social, el que nos encontramos, éramos involucrados, también implican cambios en nosotros mismos. Es decir, hay una reconstrucción social y la reconstrucción de la personalidad son recíprocas. Es decir, esta interacción, nosotros vamos cambiando la realidad y nos vamos cambiando a nosotros mismos. Y las autoras tienen un ejemplo, al menos para mí, muy bonito, que es la modificación del tipo de actividad de las mujeres hasta el momento. Porque muchas de las madres y abuelas ocupaban el rol más de casas y pasaron a desempeñarse activamente en planos jurídicos, en planos públicos, en lo social, en lo político. Y eso también se vivió como una transformación subjetiva. Las autoras dicen algo que al menos a mí me parece también muy bonito, que es la comprensión intelectual, lo que mencionábamos anteriormente, de lo que estaba ocurriendo. Actuaba como, de alguna manera, un mecanismo de defensa, pero no solo un mecanismo de defensa para enfrentarnos a esta realidad ambigua, sino también para proteger al propio yo, para crear algo nuevo. Las autoras también hablan de la solidaridad y de nuevo toman a Mead planteando que es la posibilidad de adoptar la actitud del otro cuando se auxilia a ese otro. En el intento de auxiliar, en el intento de acompañar, nosotros estamos creando un nuevo yo. Esa solidaridad permite el afecto de los demás y también disminuye los sentimientos de marginación, de exclusión. Estoy comentando cómo me siento y hay alguien que me entiende y yo lo entiendo. Citan a muchas madres que mencionaban que pasé de preocuparme solamente por mi hijo a preocuparme por los hijos de todas. O quiero que lo que hago sirva para que esto no vuelva a suceder. Y asimismo, la comprensión de los fenómenos permite dirigir esa agresión debidamente elaborada, darle un giro simbólico a todo lo que pasó, a todo ese odio, que no se vuelva en contra de sí mismo, con esa culpa que a veces era arrolladora, y se vuelva hacia un objeto particular para construir algo nuevo. Y eso fue la primera parte, tratando un poco de los mecanismos que se vivieron para los familiares de los desaparecidos. Pero también quería hablar del genocidio como práctica social, y esto sé que va a ser un poco controversial, que es hablar de genocidio. Y voy a tomar a Daniel Ferenczi. Ferenczi intenta comprender el aniquilamiento de colectivos humanos como un modo específico de destrucción y reorganización de las relaciones sociales. Es decir, no es un mero aniquilamiento porque hay procesos, es una práctica social. Y como mencionamos anteriormente, ¿qué nos permite identificar estos procesos? Bueno, tomar una posición, crear una realidad diferente, rechazarlo. El autor plantea que estos procesos no son una excepcionalidad en la historia, sino que tienen una tecnología de poder bastante peculiar, que tienen sus causas, sus efectos y sus consecuencias. Él habla bastante de la situación del desarrollo del nazismo entre 1933 y 1945 y quiere hacer un paralelismo con el de la República Argentina. Eso ya de por sí el autor lo menciona, ya dice, bueno, sé que esto va a ser polémico, pero déjenme desarrollarlo. El autor comienza definiendo genocidio con el sufijo de latín cidio, de aniquilamiento, y genos. Bueno, y ahí plantea que su origen y traducción es un poquito más difícil o es un poquito más ambiguo porque puede hacer referencias a la comunión de características genéticas comunes o a rasgos compartidos, pero en ambos significados aparece el genos griego y su heredero del latín gens, vinculado a los clanes familiares. ¿Y por qué importa esto? Bueno, justamente, ¿no? El aniquilamiento de un grupo específico que tiene características en común, se podría decir. Pero esto es muy básico. La obra de Ferenczi habla y refiere al genocidio no como un hecho en sí, sino como una práctica social bien definida. ¿Y qué me importa a mí si es un hecho en sí o si es una práctica social definida? Bueno, justamente porque si hay una práctica social definida, es que hay una responsabilidad humana detrás. No es algo que aparece en la historia, pasaron 30 años, ya es momento de un genocidio. Habla de cómo se crea con entrenamiento, con legitimación y con un consenso en la sociedad, y que la práctica está pensada como ese proceso mucho antes del aniquilamiento en sí. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird, als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher
kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Dieser beste Rassenwert der deutschen Nation, in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos ist. Neben die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenträgern unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich, und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. ¿Y por qué es difícil hablar de genocidio en este caso y por qué vendría a ser controversial? El autor lo plantea porque por la tipología del delito en sí. Cuando se habla de genocidio también se identifica y se tipifica a la víctima. Y toma algo que me parece muy interesante, que lo toma justamente del caso en el nazismo, que es la inocencia de la víctima. Y esto hace que muchas veces se deslegitimen muchos genocidios, como puede ser el de Camboya, como puede ser varios en el Cono Sur, porque, bueno, no sé si la víctima era tan inocente, porque creamos categorías de víctima y es difícil extrapolarlo a sociedades diferentes. 30 años después, los Khmer Rouge responden por el genocidio en Camboya. La tragedia de los camboyanos se remonta a los tiempos de la descolonización. Hasta la década del 50 formaba parte de la península de Indochina, bajo dominio francés. Pero la Segunda Guerra Mundial iba a modificar por completo el esquema político y el nuevo mundo surgido del mayor conflicto bélico del siglo XX. Se dividió en dos: capitalistas y comunistas. Ambos bloques, con sus respectivos actores, pronto saldarían sus diferencias con la sangre de los países periféricos. En 1940, mientras las tropas alemanas ocupaban suelo francés, Japón invadía Indochina como parte de su estrategia de dominación del Pacífico. Tras la guerra, Francia intentó recuperar el control de esos dominios, pero debió enfrentarse a la insurgencia Viet Minh, una organización comunista que había sido apoyada por Estados Unidos en su resistencia contra los japoneses y que adoptó la bandera del nacionalismo vietnamita. La lucha duró hasta marzo de 1954 y desembocó en el surgimiento de Vietnam del Norte bajo dominio del Viet Minh y la República de Vietnam al sur con apoyo estadounidense, francés y británico. La dictadura camboyana estuvo comandada por Sa Tsar, luego conocido como Pol Pot, secretario general de los Khmeres Rojos y primer ministro del régimen. De regreso a su tierra tras haber sido educado en Francia, Pol Pot se integró a la actividad política. En 1951, el Partido Comunista Indochino se dividió en tres ramas nacionales: Vietnam, Laos y Camboya. Este último
dio origen al Partido Revolucionario Popular de Kampuchea, al que se unió Pol Pot. Al iniciarse la guerra de Vietnam, Camboya se declaró neutral, lo que no tardó en despertar la ira de Washington, que acusó al gobierno local de dar refugio al Vietcong. El 18 de marzo de 1970, mientras el príncipe Norodom Sihanouk estaba en una gira internacional, un golpe militar alineó a Camboya con Estados Unidos y Vietnam del Sur. Estos hechos, más los bombardeos estadounidenses en el norte camboyano, terminaron aportando adeptos a las filas de Pol Pot. En abril de 1975, los Khmeres dominaron todo el país y crearon la Kampuchea Democrática. Desde ese año y hasta el 7 de febrero de 1979, el país sufrió la tortura, los campos de exterminio, las deportaciones y las hambrunas masivas que causaron la muerte de 2 millones de personas. Y él va a tomar dos vertientes de cómo pensar un genocidio. Por un lado, a Chalk y a Johansson. Y plantean que existe un genocidio de Estado si se implementa una acción masiva de exterminio unilateral dirigido contra un grupo como tal y definido por el perpetrador. Ok, entonces, habla en particular del caso del Estado argentino. El Estado argentino aparece esa figura de subversivo, se identifica desde antes para hablar del grupo perseguido. Aparece en el perpetrador la percepción de amenaza frente a la vida occidental, frente a la vida cristiana. Por eso digo, ha sido desde el comienzo de nuestra gestión un deseo ferviente de darle a este proceso un sentido republicano, institucional, en el cual los hombres son nada más que aves de paso, instrumentos de un programa, de un proceso cuyo control corresponde a la Junta Militar como autoridad suprema del Estado, que es quien dará continuidad. Faltaría responder una parte. Claro. ¿Qué pienso hacer yo después? No, antes de esta respuesta, señor presidente, ¿podría usted describir, identificar de alguna manera el periodo, el ciclo que va a comenzar? ¿Se diferenciará de alguna manera del que está terminando? Dentro de lo que has dicho, que es nada más que un cambio de hombres y la continuidad de una filosofía que anima el proceso, yo asumí en las condiciones por usted conocidas. La Argentina se debatía en una situación de caos, en lo político, económico, social. Era menester colocar orden en el desorden, autoridad en la anarquía, progreso en el estancamiento y paz en la violencia, porque vivíamos en plena violencia. Esta etapa mía fundamentalmente se ha caracterizado por eso, una etapa de ordenamiento básico. Y en sus postrimerías ha iniciado una etapa de creatividad política en cuanto a que pretende darle al proceso un contenido político cuya estrategia es el diálogo sobre el documento Bases Políticas que elaboraron las Fuerzas Armadas. Haciéndose la pregunta cómo es que no se la hice ya, porque estimo que es inevitable. Desde hace mucho tiempo, la Argentina ha sido y sigue siendo criticada por organizaciones internacionales, por entidades, por instituciones, por la situación de los derechos humanos aquí en el país. Esa misma crítica aparece en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo responde usted, señor presidente? ¿Por qué esa actitud de borrón y cuenta nueva? No hablemos de derechos humanos, no hablemos de desaparecidos, empecemos ahora kilómetro cero. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de un diálogo con el mundo para decir cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos? ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión de las noticias reales, en la ingente cantidad de dinero que la subversión ha dispuesto como consecuencia o producto de sus asaltos, secuestros, etc. Es decir, hay una campaña montada, pero hay además una realidad que la Argentina jamás la ha ocultado. Y creemos que la ha explicitado reiteradamente, y vuelvo una vez más y con todo gusto a hacerlo frente a usted. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una
situación irreversible porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro estilo de vida nacional. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Argentina es otro valor mucho más ponderable que ese ingrato momento de tener que derramar sangre de hijos muy queridos, héroes y mártires, para preservar la libertad, la dignidad y la paz. Bueno, esa pregunta y esa respuesta nos lleva fatalmente a la siguiente. Después de un largo periodo de enfriamiento, podríamos decir, en las relaciones de Argentina con Estados Unidos, tengo entendido que se ha llegado a un entendimiento con vistas a resolver las diferencias. Señor presidente, ¿de qué manera describiría usted el estado actual de las relaciones argentino-norteamericanas y cómo evaluaría usted el futuro de estas relaciones vis-a-vis todo eso que acabamos de escuchar de sus labios? ¿Cómo no? Por cierto, los Estados Unidos de América no son excepción frente a esa campaña internacional de difamación respecto a la Argentina. Tal vez por desconocimiento, tal vez por distorsión intencionada de esa información, tal vez por intereses de orden político circunstancial. También los Estados Unidos tuvo ciertas prevenciones con respecto a lo que ocurría en la Argentina, y a través de algunas presentaciones se fue poco a poco generando un estado de enfriamiento de nuestra tradicional relación, e inclusive llegó un enfriamiento que casi significaba un desconocimiento recíproco, una ignorancia. Así es. ¿La verdad? ¿Víctimas inocentes? No, bueno, si se percibía como una amenaza a la vida occidental, a la vida cristiana, pero bueno, yo lo que pienso es que siempre se percibe una amenaza de alguna manera, o se necesita crear una amenaza para poder generar ese aniquilamiento y esa marginación. Una amenaza en contra de la economía de la nación, una amenaza en contra de la pureza racial, una amenaza en contra de algo que les resulte importante a el relato del momento. Y el segundo tipo de definiciones que toma, por ejemplo el de Katz, plantean algo que es difícil de valorar, que es el aniquilamiento total de ese grupo. Bueno, ¿se buscaba aniquilar la totalidad de los subversivos o de las prácticas consideradas subversivas? Es decir, no importa tanto si eran los subversivos, sino más bien que no quede ningún rasgo ideológico de ese grupo. Y acá pasa a la parte que les mencionaba anteriormente, a la indefensión de la víctima. Pensar a la víctima en un genocidio como una persona inocente retoma nuevamente esta tipificación de víctima perfecta para pensarla, a ver, ¿es esta víctima válida o no? Bien, porque si se piensa en el aniquilamiento, no era solo a personas o en militancia de la lucha armada. Eso es creo que lo importante, porque no es lo mismo morir en combate, sino que había un aniquilamiento de las personas en la militancia en sí, o ni siquiera en militancia, como lo que sea considerado fuera de lo que se suponía. Algo que también menciona el autor es que también la gran mayoría de las víctimas en la última dictadura militar eran secuestradas en sus casas, en condiciones de indefensión. ¿Pero eran inocentes? Bueno, eso es lo que se plantea, ¿no? Y por aquí radica la diferencia entre hablar de estos hechos juntos o separados. Porque si el nazismo tiene una lógica irracional, plantea el autor, en su delirio de la raza, tiene una lógica irracional, entre comillas, porque tiene todo que ver con una teoría racial, no se podría comparar con el enemigo argentino. Porque los judíos no habían hecho nada para ser aniquilados, planteaba el autor. Pero los delincuentes subversivos sí habían hecho algo para su aniquilamiento. O eso es lo que se planteaba narrativamente. Pero de nuevo, y aquí el autor aclara algo importante, que no es aplicar el término genocidio diciendo, bueno, fue lo mismo, el proceso del nazismo, son dos procesos históricos distintos. Pero eso no conlleva ignorar las similitudes o las prácticas sociales que podemos aprender o reconocer en estas prácticas sociales genocidas. Toma varios ejemplos, ¿no? Como los aniquilamientos de clase producidos por el Rush en Camboya en 1975. De hecho, podríamos hablar en algún momento, me encantaría poder hablar de la invasión tailandesa en Camboya. Tengo amigas allá y cuentan que es una situación muy complicada, que tienen mucha angustia. Y también algo que pasó, bueno,
El último libro que leí fue acerca del genocidio de Ruanda. Es un trabajo periodístico muy interesante que se llama Lamentamos informarle que toda su familia está muerta. Muy, muy terrible. Y también tenía esta lógica racial. Esta creación de antes de ser aniquilados, de por qué deberíamos estar todos en contra de esta sección de la sociedad. Pero sí nos plantea postular la existencia de este hilo conductor porque es algo por fuera de la persona singular y remite a una tecnología del poder. Y si la negación, en donde la negación del otro llega a su punto límite, que es la desaparición material y simbólica, la de sus cuerpos, la de su memoria, la de su propia identidad. Porque la práctica social genocida, según Ferenstein, es que no solo importa destruir el cuerpo material del ser humano, sino reorganizar las relaciones sociales. Ese es el punto. Es decir, y acá esto es lo que me interesa y de que quiero que se base este video, que es la destrucción de un modo de ser y de un modo de hacer. Porque no persigue solo a individuos aislados, se busca quebrar vínculos, formas de participación, prácticas solidarias, modos de percibir lo común. Y creo que en realidad el hilo conductor de todo este video es por qué recordar, por qué importa la memoria. Y quiero trabajar también con Elizabeth Schelling, Los trabajos de la memoria, que habla de esta explosión de la memoria en el mundo occidental como una manera, según lo que plantea, de anclarnos en algo, de poder valorar algo que coexiste con esa valoración de lo efímero, del ritmo rápido y de la fragilidad de los hechos en la vida. Y una idea que me gusta, que plantea la autora, que es que el presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras, como si fuese una identidad colectiva. La experiencia es un pasado presente, la expectativa es un futuro hecho presente. Por eso la memoria nunca es fija, se resignifica, se disputa, cambian los escenarios políticos y con los marcos desde los cuales se lo interpreta. Esto lo podemos ver con los mensajes institucionales que se vivieron en los últimos 2 años, la Casa Rosada sobre el Día de la Memoria. Y la autora plantea que los hechos del pasado y la ligación del sujeto con ese pasado, especialmente cuando se trata de casos traumáticos, que podríamos plantearlo como un caso traumático en la historia de un país, implican fijación, repetición, actuación o imposibilidad de separarse de ese objeto perdido. Pero también puede haber un trabajo sobre ese pasado. Lo que puede cambiar no es el hecho ocurrido, sino el sentido de ese pasado, porque el sentido es un sentido activo y lo producen los actores sociales que se ubican en estos escenarios de confrontación y lucha de interpretaciones entre sentidos o olvidos. Y acá permítanme disentir, porque creo que va más allá de una lucha o una confrontación, porque no creo que sea simplemente eso. Obvio que siempre hay una confrontación de sentidos, pero hay veces que ni siquiera se entiende en esa confrontación, no se entiende qué se está planteando. Entonces, ni siquiera lo vería como una confrontación. Es, ok, el sentido común lleva para ciertos lugares como una marea que te lleva y te posiciona en un lugar. Las subjetividades se van creando entre medio de estas instituciones y bueno, terminamos ahí metidos. No necesariamente estamos buscando esa confrontación. Y me dirán, Mica, bueno, pero para que haya una confrontación no tiene que ser necesariamente consciente. Está bien, pero siento que el pensarlo como una metáfora bélica, no sé. Siento que hay otras maneras de pensar en cómo posicionarnos con las interpretaciones de la realidad y de la historia. Pero esto sí, de alguna manera, que plantea la autora, que es, bueno, la memoria como una disputa por la legitimidad. Sí, eso siempre, creo que en cualquier ámbito, cualquier discurso en sí es un poco esas ganas de ser legitimado, esas ganas de ser válido. ¿Quién no quiere ser válido, no? A mí me gusta existir y que mis sentimientos sean válidos y que más o menos uno tenga algún sentido y sea escuchado, aunque sea un poquito. Y acá esto es algo importante porque Schelling habla también de cómo los agentes estatales tienen este papel central para establecer la historia o la memoria oficial, porque también existen narrativas alternativas. Pero ¿qué se enseñan en los colegios, en las instituciones en las que tenemos que atravesar de manera obligatoria si somos un ciudadano de esta nación? Por ejemplo, el colegio primario, por ejemplo, el colegio secundario. ¿Importa qué
¿Qué se nos cuenta? ¿Qué se nos cuenta de una manera legítima? Igualmente creo que también la autoridad dentro de estas instituciones está cambiando. No podemos decir, bueno, ahora sí, ahora que todas las instituciones... Un poco que creo que todas las instituciones están cayendo cada vez más. Incluso, y me dirán, Mica, pero la institución de la familia también, si es en donde cae todo el trabajo de cuidado en estos momentos. Y voy a decir que tal vez sí, pero... Eso soy yo diciendo acá, charlando con ustedes, no me hagan caso. Y por último, quiero tocar a Hugo Besetti. Se me llena de gatos, ayuda. Ahora sí, a Hugo Besetti y a Alejandro Weiner, en Salud Mental, Política y Destrucción de Prácticas. ¿Por qué? Porque cada momento histórico construye sus propias prácticas y su propio sujeto de la locura. De nuevo, ya dijimos, sí, ya, Mica, ya sabemos. Foucault habló de historia de la locura. Bueno, está bien, pero estamos hablando del caso argentino. Déjenme, por favor. Porque tomando toda la línea que traemos en este video, el campo de la salud mental en Argentina también puede leerse como un terreno de disputa política e ideológica, porque no solo hubo desaparecidos en un sentido literal, sino también hubo teorías, prácticas, dispositivos y formas de pensar que se intentaron borrar. Y Alejandro Weiner recuerda que 110 trabajadores en salud mental y 66 estudiantes desaparecidos en la última dictadura militar, porque Alejandro Weiner recuerda a los 110 trabajadores de salud mental y a los 66 estudiantes desaparecidos durante la última dictadura. Señala que en el campo de la salud mental hubo otros desaparecidos que fueron las teorías y las prácticas, que esta maquinaria intentó esconder, lo que hablábamos antes. No era en sí un sujeto físico y material, sino las prácticas subjetivantes de estos subversivos. Los autores plantean que el golpe del 24 de marzo de 1976 vino a consolidar algo que ya había empezado desde antes, y era la instauración del capitalismo financiero. Ok, Mica, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué prácticas en salud mental intentan desarrollar? Bueno, como dijimos antes, es un terreno de discusión política e ideológica el terreno de la salud mental. Entonces tiene que ver, porque se focalizó toda la sociedad en general, porque en la dictadura se focalizó en sí, en toda la sociedad, en esta reorganización, pero especialmente en organizaciones intermediarias entre las instituciones. Ok, ¿y qué quiere decir eso, Mica? Bueno, lo que plantean los autores es que hubo un foco central en todas estas instituciones intermediarias entre lo que vendría a ser la familia y el capital, es decir, instituciones de formación, redes colectivas. Ahí es donde había que atacar, ¿sí? Para que no haya tanto, hay otros espacios en donde un sujeto puede crearse, puede subjetivarse. No, en esos espacios vamos a tratar de sacarlos. En este contexto se prohibieron los encuentros grupales, salvo con autorización policial. Si no, eran subversivos. Y ese no es un dato menor para la locura y para la salud mental, porque en la década del 70 todavía existía este sistema manicomial fuerte. Pero había estas experiencias pilotos, había cierta militancia de, ¿qué tal si tal vez no tenemos que encarcelar y electrocutar a las personas que están sufriendo? ¿Qué les parece eso? Todas esas personas que decían, tal vez no está bueno tratar a las personas que tienen un padecimiento, ¿sí?, subjetivo, como plantea la ley actual, que ahora quieren cambiar. De eso podemos hablar en otro momento, porque todavía el proyecto de ley no apareció, pero sí informaron que va a haber un proyecto de ley para el cambio de la ley de salud mental. Pero todos estos cambios propuestos a nivel teórico, a nivel de prácticas, fueron un target en la dictadura. Fueron un target las comunidades terapéuticas, los abordajes en hospitales generales, las experiencias grupales y comunitarias, la organización, esto es obvio, ¿no? Pero la organización gremial entre psicólogos, entre psiquiatras y otros trabajadores en el campo. Estos espacios fueron un foco muy fuerte, porque se cerraron abordajes comunitarios y barriales, se persiguieron a centros de salud mental avanzados, desaparecieron y exiliaron a profesionales, se interrumpieron las residencias, se desarticuló la formación de los llamados trabajadores en salud mental y se desarmaron las articulaciones entre la clínica, entre la comunidad, la política, el gremialismo, es decir, en todo lo que podía cambiar de alguna manera esa realidad social.
Se empezó a individualizar y a volver a traer esa lógica manicomial y a volver a traer que el problema era un problema individual y que los locos, bueno, vamos a marginarlos y que se encargue Pinel. Se empezó a pensar a la salud mental como un proceso ahistórico, es decir, de nuevo, es un hecho biológico real la locura. Y eso obligó a muchas instituciones a dejar el compromiso social, porque no podían subsistir. Eran perseguidos. Pero muchos profesionales siguieron trabajando y colaborando con organismos de derechos humanos, desde el exilio, o intentando aportar un abordaje que tuviese en consideración las características de la persona que estaba sufriendo. Y Weiner habla de 3 pasos que continúan hasta hoy. El terminar, desacreditar y luego hacer desaparecer las teorías y las prácticas anteriores. Es decir, se desvalorizaban los abordajes grupales y comunitarios, el pensar de la sociedad y la política y muchas experiencias y teorizaciones que entraban en este limbo. Incluso mencionaba un neologismo que era el psicobolche, y esa palabra funcionaba como un criterio de desclasificación para quienes articulaban la salud mental con la crítica social y la transformación política. La locura entonces no quedaba pensada como una cuestión neutral o puramente clínica, también servía para nombrar a lo que no se adaptaba, a lo que incomodaba y a lo que cuestionaba el orden. Pero de nuevo, eso siempre fue así y ese es el lugar de la locura. Es decir, yo estoy alejado, soy una persona súper racional, no como esas personas marginadas que están en el manicomio. Y otra cosa que quiero mencionar es que en su momento, con el proyecto de la ley Ómnibus, querían derogar el artículo de la ley de salud mental que prohíbe la creación de nuevos manicomios en el país. Bueno, se entenderá por qué. Obviamente eso no llegó a ningún lado, porque para mí es una manera de ir legitimando de a poquito, decir, bueno, hey, ¿qué tal si volvemos a construir manicomios? Y creo que este video nos puede invitar a reflexionar a que esto no es simplemente algo que va a afectar a los locos, nada más. Es algo comunitario, es algo para deslegitimar ciertas prácticas, es para la creación de un nuevo sujeto. Y ahora sí, en conclusión, teniendo en cuenta todo lo que vimos, es que en la dictadura no solo se persiguieron a personas físicas individuales, sino más bien a categorías, algo que se creó, a afectos, a silencios, a modos de comprensión. Y se produjo la culpa, se desarticuló ciertas solidaridades porque daba miedo, porque se patologizó la disidencia, como esto pasó en muchos lados, porque esto también es importante. La locura funciona para eso, para deslegitimar discursos. Y el volvernos en un objeto deshumanizado, lo que se intenta también es que esos sujetos políticos que eran capaces de creación, pensamiento y transformación, queden como eso, como objetos. Y desde allí la memoria no aparece solo como un recordatorio de todo lo malo que pasó, sino también como una práctica activa de elaboración y de disputa, sino como una práctica activa. Y que los sujetos políticos no aparecen solo como unas víctimas de aniquilamiento, sino también, y repito, recordar entonces no sirve simplemente para pensar el pasado, sino también para pensar el presente, en cómo se posicionan, a qué se desvaloriza, qué temas preocupan y qué otros temas no importan, qué personas son tratadas como locas, inútiles, qué personas son adaptadas o funcionan para el sistema. Porque cualquier persona que trabaje para cualquier ámbito comunitario, y lo digo yo como hice prácticas en adicciones, y dije, está bien, entendido, moriré de hambre. ¿Por qué? Porque me preocupa, porque quiero pensar en prácticas que puedan ayudar a otras personas. Bien, Mica, ay, pero eso no es lucrativo. Y ahí también hay una encerrona, y no voy a tomar a Ulloa, pero podría hacerlo tal vez en otro momento. Pero ahí también hay una encerrona. ¿Por qué? Porque tampoco creo que sea cierto. Porque la productividad, ¿cómo se crea? ¿Qué sentido tiene si no? Chicos, si estamos todos muertos no vamos a funcionar. Pero bueno, eso es un tema que mío. Y también quiero decir que las implicancias psíquicas de estos procesos no pueden pensarse solo como una enfermedad individual, sino como un proceso de situaciones históricas, sociales y políticas concretas que constituyen el miedo, que constituyen la culpa y que constituyen ciertas prácticas. Así que nos vemos la próxima. Chao.